6,4 al 6% la inflación en Estados Unidos. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buen dato, con la duda ahí de la inflación subyacente y ese crecimiento una décima mayor de lo esperado en términos intermensuales. Pero, ¿cómo es la primera valoración una vez que el mercado lo ve de una manera bastante alcista ahora mismo? Bueno, a mí me parece que la valoración debe ser positiva, al menos se ha reducido la inflación en línea con lo esperado, ya estamos hablando de un 6%, y bueno, esa décima además en la subyacente intermensual, pues sí, no es la mejor de las noticias, pero tampoco creo que el mercado, que quizás está un poco ansioso por buenas noticias después de estos días tan agitados, no creo que el mercado esté preparado esté dispuesto a asustarse por esa décima en la intermensual. También está con nosotros Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que el mercado lo ha visto mejor al inicio, pero bueno, va una sacudida, un calambrazo. Primero bajista, luego alcista en los primeros segundos, primeros minutos, pero el dato en sí, con la bajada del 6,4 al 6%, es lo que esperaba el mercado, se ha cumplido. No debería encontrar una sorpresa negativa ahí el inversor, ¿no? No, sobre todo porque es que este dato de alguna manera pierde toda su importancia teniendo en cuenta lo que puede pasar a partir de ahora. Y me explico. Lo voy a poner con un ejemplo. Piensen ustedes en cómo tienen ahora mismo el cuerpo los directivos de las empresas norteamericanas viendo que en muchos casos sus bancos podrían tener problemas para darles el dinero que ellos tienen ahí depositados en sus empresas. Es decir, que tienen su miedo ahora mismo es a un bank run, a un pánico, a una huida de los bancos. Este es ahora mismo lo que está en la mente de los directivos de las empresas norteamericanas. Cuando tú tienes eso, sobre todo quien sea empresario lo entenderá muy bien, pero lo entenderá yo creo cualquiera con sentido común. Cuando a ti te han metido ese miedo en el cuerpo, ¿tú qué haces? ¿Contratar a mucha gente o más bien al contrario? Yo creo que este susto lo que va a generar, perdonar, porque tenía encendido esto, lo cierro. Este susto lo que va a producir es un retraimiento por parte de los directivos de las empresas norteamericanas en todo lo que afecte al empleo. Por lo tanto, si lo que quería Jerome Powell, me vais a perdonar porque es que no sé cómo quitarlo, voy a apagar el teléfono. Si lo que quería Jerome Powell es que aumente el paro, os puedo asegurar que va a tener cucharada y media. Por lo tanto, a partir de ahora, ese elemento que para ellos era el más importante, que es el del desempleo, que aumente el paro, el desempleo, se va a producir de forma casi automática porque la mayoría de los ejecutivos de empresas norteamericanas o van a dejar de contratar gente o por si acaso en algunos casos van a reducir el empleo en sus empresas y desde luego pocos van a estar por la labor de subir sueldos porque cuando entra ese tipo de miedo en el cuerpo lo que no estás pensando es en ampliar actividad ni ampliar empleo. Por lo tanto, no es un dato malo porque está dentro de lo esperado y las posibilidades de que el próximo sea mejor porque ya se empiece a notar un aumento del paro, no en el próximo dato del paro, sino en los siguientes, facilitan las probabilidades de que la inflación salarial se reduzca y Powell esté tranquilo. Habrá conseguido que vayan como mínimo 1 millón de personas al paro en Norteamérica porque ese va a ser el resultado del temor bancario que se ha generado. Y perdonad, voy a apagar, a ver si consigo apagar el teléfono. Guillermo Santos Aramburu, también nos acompaña Guillermo, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mejor, bien el dato con lo que esperaba el mercado, peor en la mensual subyacente que sigue mostrando tensión inflacionaria. No sabemos si es suficiente como para considerar que es un mal dato, aunque el mercado ya sí va girándose hacia una posición más de tensión por el dato, sobre todo de esa décima de más de lo que esperaban los analistas en la inflación subyacente. Sí, el mercado reaccionó bien, probablemente, estimo, en buena medida gracias a que llevamos unos 2-3 días, especialmente el viernes en Estados Unidos, pues bastante malo de mercado, ¿no? Debido a los problemas que han
que han sucedido en los bancos americanos, el miedo en el sector y sobre todo también en el mundo de la tecnología y las startups, que ahora están preguntándose cómo financiarse, ¿no? Yo creo que si no hubiera habido esos días así flojos de mercado, hoy no veríamos una bolsa tan alcista ante un dato que, como bien comentas, pues era más o menos lo esperado, con un poquito peor en la subyacente, pero bueno, razonable y un poquito marcando o siguiendo la tendencia. Así que el mercado, pues oye, absorbe una cosa que no es mala y reacciona con alzas un poquito quizá excesivas, teniendo en cuenta la información que tenemos en estos momentos. Habrá que ver el desagregado de ese dato, especialmente el sector servicios y los coches de ocasión, los coches de segunda mano, que son fundamentales en la inflación americana. Pero añado una cosa más sobre el tema este del desempleo. Sí que se está también hablando de posible incremento del desempleo. Coches de segunda mano, Guillermo, que además lo estamos viendo, si pueden enseñarnos el gráfico, menos 13%, ¿eh? En términos interanuales, menos 13%, ¿eh? Fíjate, eso en Estados Unidos, como bien sabemos, es muy relevante a efectos del índice global, ¿no? Y ese es un buen dato que marca tendencia, que esa tendencia puede continuar a la baja, ¿no? En fin, vamos a ver. Y luego, como decía hace un momento, simplemente el tema del empleo, que es fundamental, ya sabemos, para la FED, porque si no se reduce algo las peticiones de la oferta de nuevos empleos y se incrementan las peticiones de empleo, es decir, el paro y se incrementa y la creación de empleo afloja, lo cual es inflacionista. El dato del Banco Americano, que bueno, está siendo intervenido ahora mismo, pensad que posiblemente todo ello va a llevar a un aumento del coste de capital de la banca en Estados Unidos, especialmente se va a endurecer, vamos a decir, la regulación de las entidades pequeñas y medianas. Ello les podría obligar la FED a retener más liquidez, no inversión en bonos, y a restringir el crédito, ¿no? Asimismo, también a los fondos de capital riesgo podrían tener menos apetito para financiar nuevas compañías, haciendo más difícil y también más caro, ¿no?, acceder a nuevo capital a los que quieran saltar al mercado. En definitiva, todo esto tiene, como casi siempre en economía, una cara B, que la vimos en lo feo ayer, pero también una cara A que indirectamente puede resultar positiva, teniendo en cuenta el enfoque de la FED tan centrado no solo en la inflación, sino en los datos de empleo, obviamente muy ligados a ella. Francisco, Víctor, Guillermo, una pregunta a los tres, lo vais recogiendo vosotros como veáis, pero ¿esto cambia algo, el plan de Powell? ¿Esto después de la crisis de Silicon Valley Bank puede llevar, como decía Nomura, a bajar 25 puntos básicos? No parece, ¿no?, que el descenso de la inflación de tanto juego, ¿no? No, a mí me parece excesivo la idea de que podamos ver un recorte de tipos de interés en este momento. Sin duda, se están revisitando las expectativas y, bueno, de hecho han caído en 48 horas 150 puntos básicos las expectativas de mercado acerca de cuál va a ser el pico de tipos de interés en Estados Unidos, que hasta el viernes estaba en el 5,75 y ahora se nos ha quedado en el 4 y poco. A ver, yo estoy de acuerdo en que esto primero hay que entenderlo en conjunción con el empleo. Y los datos de empleo todavía siguen muy fuertes. Recordemos que el último dato de empleo que hemos tenido, se esperaba que se crearan 250.000 empleos no agrícolas y se crearon 311.000. Sin embargo, se están produciendo grietas ahí y se le empiezan a ver un poco los dientes al lobo. Y es que se está deteriorando la composición de ese empleo. Por un lado, ese empleo se ha generado, sobre todo, se está destruyendo empleo en sectores de alto valor añadido, principalmente tecnología, y se está creando en sectores de bajo valor añadido, principalmente en hostelería. Y lo segundo, que suele pasar desapercibido, es que la mayoría del empleo que se está creando en los últimos meses en Estados Unidos es a tiempo parcial. Entonces, aunque los números siguen fuertes, el detalle no lo es para tanto.
Entonces, eso por un lado, la inflación, o sea, el empleo es probable que empiece en breve a dar signos de debilidad. Está, recordemos, en un nivel fortísimo. El segundo punto que hay que tener en cuenta para entender cuál va a ser la política monetaria, los cambios en política monetaria, es el de inflación. Este dato he aprovechado estos minutos para mirar el detalle. Es un informe de inflación muy bueno. Se han producido caídas en casi todas las partidas. Y la única excepción, y esto sí es un poquito preocupante, es de nuevo la partida de servicios subyacentes, que es la que Powell siempre dice en las reuniones, que es la que más a él le preocupa. Ahí se ha acelerado la inflación intermensual, el último en enero fue del 0,5, ahora ha subido al 0,6. En términos interanuales está en el 7. Ha subido un poquito el alojamiento, ha subido un poquito el transporte, sigue muy bien los servicios médicos. Entonces, aunque esto podría ser un motivo de preocupación, el incremento es menor y es el único segmento que ha subido en un entorno en el que todo va cayendo. Por lo tanto, si vemos un sector empleo que da signos de en breve empezar a debilitarse y una inflación que parece que cede, es normal pensar que el tipo de interés al que va a llegar la Reserva Federal probablemente sea menor del que estábamos esperando hace unas semanas. Y eso tiene un impacto positivo en bolsa. Porque, recordemos, ese tipo de interés es el que se usa para valorar las ganancias futuras de las empresas. Álvaro González. Entro yo directamente el segundo. Yo creo que es importante, sobre todo si somos gente que trabajamos en los mercados, que en los mercados se mira hacia adelante y el interbancario o cualquier mercado, los bonos, todos son mercados y espero que también lo entienda el señor Powell, estamos en otra pantalla, de verdad. O sea, lo ha mencionado antes nuestro colega. ¿Cuál va a ser la financiación actual de la economía norteamericana cuando la gente, los directivos, están temerosos de una crisis bancaria? Y los bancos, los directivos de los bancos me refiero. Es decir, ¿pensamos realmente que la actitud del director de una oficina bancaria o de su presidente es la misma hoy que hace una semana? Mi respuesta es que no. Ahora van a ser más prudentes porque saben que pueden tener problemas de liquidez. Que puede ocurrir que mañana, por lo que sea, esto es como funciona ahora Internet, las redes, un comentario, cualquier cosa, desde un móvil ahora mismo se puede sacar el dinero. Cualquier comentario, cualquier noticia, cualquier cosa de ese estilo, saben que se pueden encontrar con un problema de liquidez, que les obliga además a vender unos bonos en los que tienen minusvalías. Y por lo tanto, una pérdida que tenían implícita y que podían, digamos, dejar ahí y que hasta si la mantienen hasta el vencimiento no se materializa, se podría materializar. Por lo tanto, se van a endurecer las condiciones de financiación de la economía norteamericana. Esto de verdad, pocas cosas. Otra cosa es que esto se pase en 3 días porque Powell salga a lo Draghi y convenza a los mercados de que se acabó el riesgo de, digamos, insolvencias o crisis bancaria en general. Eso puede ocurrir. Pero mientras eso no ocurra, en la mente de los directivos bancarios va a estar la liquidez. Punto 1. Por lo tanto, se va a endurecer la financiación a las empresas. ¿Cómo vas a expandirte? ¿Cómo vas a aumentar salarios? ¿Cómo vas a incrementar tus planes y tu plantilla si no te dan, te empiezan a reducir el crédito? Segundo, en el empleo, insisto, es otro escenario por lo mismo, no voy a repetirme. Por lo tanto, que si afecta, que es tu pregunta, pese a que me haya enrollado un poco, que si afecta a la política monetaria, debería. Porque como no afecte, el mayor problema de Powell no va a ser la inflación. La inflación, mal que bien, está bajando. Y se nos olvida que la subyacente seguirá a la general. Igual que al alza va detrás, seguirá la general cuando la general caiga de forma seria, le seguirá la subyacente. Cuesta más, es más pegajosa, pero ocurre. Por lo tanto, ha cambiado la pantalla, ha cambiado el escenario y yo creo que desde luego va a cambiar la política de la Reserva Federal. No digo que de repente vaya a bajar los tipos de interés, cuidado, porque no está en su mano. Si mañana, en lugar de un par de bancos woke, cripto de California, lo que cae es un banco que lo que está es financiando pymes norteamericanas de los más normales, la cosa cambia. Por lo tanto, casi se puede decir que su decisión va a depender mucho de cómo evolucione esta crisis, porque por encima de 1 punto o 2 de inflación, que a la larga va a conseguir, porque si hay una crisis bancaria, eso va a acabar en menos inflación por mayor desempleo, etcétera,
pues lo primero que tendrá es que ir a solucionar una vía de agua, no una gotera. Y ahí está la clave de lo que tenga que hacer. Entonces, ahora mismo, y por resumir, lo que estará pensando seguramente es que o sube 0,25% los tipos de interés o se pone serio y dice, dadas las circunstancias, nos vamos a tomar una pausa. Y no pasaría nada, pero ¿qué tiene de malo que se tome una pausa cuando la inflación está en general, como decía más Francisco, en general está cayendo y son datos relativamente buenos? Tomarse una pausa cuando tiene debajo en sus manos una crisis bancaria, que es lo que tiene que hacer. O sea, nosotros apostamos por 0,25 de subida de tipos o incluso una pausa. Bajada, eso ya es adelantar mucho. Bajada solo se producirá si la crisis bancaria, digamos, se sale de madre. Ahora mismo está relativamente contenida, aunque contenida a base de poner, digamos, bastantes diques. Pero de momento tanto como bajar no, pero no lo descartamos, es que nada es imposible si la crisis bancaria siguiera adelante. Guillermo Santos. Pues mira, a mi juicio, efectivamente coincido, es altamente probable que la Reserva Federal solo suba 0,25, pero que sí suba algo los tipos de interés en su próxima reunión, entre otras cosas, porque el no hacerlo sería cambiar el mensaje que lleva lanzando al mercado desde hace ya trimestres y no lo vería positivo. Aparte, la Reserva Federal, no olvidemos que está, vamos a llamarle, haciendo espacio para quizá a final de año o probablemente a principios del 24 empezar a reducir los tipos, ¿no? Entonces, todavía tiene margen de subida que le dé, a su vez, en el futuro cercano, cierto margen de bajada cuando la economía empieza a resentirse de una manera más notable que ahora. Luego un comentario, en Europa ya veremos, en Europa no me sorprendería dar los 50 puntos de subida porque estamos en otra liga, segunda división, vamos a decir, en el tema de inflación todavía con respecto a Estados Unidos. Pero bueno, veremos. Ahora mismo el consenso de mercado está 50-50. Pero un elemento más, únicamente, no olvidemos que la crisis que se ha producido en el Silicon Valley Bank especialmente se ha basado en una mala gestión de la cartera de deuda. Es decir, por memoria, los bonos americanos, los treasuries, más plazos, cayeron del entorno del 15, 16, 17% en 2022. Son caídas tremendas. La concentración de una cartera de deuda de una entidad en plazos largos ha sido desde el momento en que quieres ganar más dinero, porque el tipo, antes la curva era positiva, el tipo a largo está más alto. No es tan claro hoy en día, como sabemos. Está más bien invertida la curva. Pero claro, si tú tienes, en vez de tener una distribución de plazos, que es lo suyo, ¿no? En una cartera de deuda y máxime de un banco o de una compañía de seguros, estás muy concentrado en determinados plazos largos y tienes una retirada de depósitos, aunque sea el mejor activo del mundo, como es el Treasury, el más seguro, efectivamente tienes que poner de manifiesto y consolidar pérdidas que tenías, que las podías haber absorbido perfectamente haciendo una cobertura de tipos de interés. Esa mala gestión de deuda, que es evidentísima, debería haber sido controlada por la Reserva Federal, por supuesto, no en este banco, en todos, entre otras cosas porque son minusvalías latentes que en determinadas situaciones de estrés se pueden poner de manifiesto, ¿no? Creando pues lo que estamos viendo estos días, ¿no? En definitiva, la gestión de una cartera de deuda, que para eso, entre otras cosas, no solo para subir tipos, están los bancos centrales, pues debe ser ahora siempre una asignatura absolutamente a aprobar por parte de los bancos y de sus mesas de tesorería y directores financieros, pero ahora todavía más, visto lo que ha sucedido, si bien de una manera muy específica y con una influencia de un sector como el tecnológico, que ya conocemos, las pequeñas compañías pues tienen necesidades más puntuales. Y esto, y con esto acabo, va a reforzar la inversión en tecnología en las compañías grandes en contra de las pequeñas. Atención al venture capital, que está concentrado muchas veces en startups, capital semilla. Una última pregunta a los tres. Quintana, ¿ha pasado ya
la fiebre, el momento inicial de esta situación alrededor de Silicon Valley Bank, además con un refuerzo de la banca grande, que es hacia donde han caminado la mayoría de los depósitos de la banca pequeña y mediana estadounidense? Eso parece, mirando a los números de las últimas 24 horas, parece que se ha estabilizado, pero no se está produciendo esa recuperación. A ver, aquí es uno de estos casos en los que me ha parecido entender que Víctor hablaba de que podía ser un problema que esto fuera a resultar en un incremento de la regulación bancaria para los pequeños y medianos bancos en Estados Unidos. A mí eso me parecería una noticia excelente. Parece inconcebible que a día de hoy pueda tener un banco casi 2/3 de su balance en bonos sin ningún tipo de cobertura ante la posibilidad de que esos bonos pierdan gran parte de su valor y que eso haya pasado desapercibido a los auditores y a los reguladores, ¿no? Entonces, el hecho de que se aumente la regulación para que este tipo de errores de planificación financiera no ocurran es un beneficio de todos, ¿no? De los bancos, de los clientes, de los depositantes y de los que reciben financiación de esos bancos. Ha sido un error y está bien que se subsane, ¿no? Aquí el que va a pagar ahora, digamos, los platos rotos es en general el sector bancario, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los depositantes han sido salvados, digamos, el gobierno se ha hecho cargo para decir, ha dicho que se les va a salvar a coste de los bancos, pero los que han caído han sido los bonistas, los que tenían bonos de estos bancos no tienen que asumir las pérdidas, ¿no? Entonces, esto va a complicar la financiación para los bancos en los próximos meses, con toda probabilidad, y eso podría repercutir, como bien decían los compañeros, en un coste mayor de la financiación. Entonces, a mí me parece que esto queda más o menos limitado. Con todo esto, ¿qué hacemos? Pues la papeleta que tiene la Reserva Federal, en mi opinión, es relativamente sencilla. Con una inflación que ya viene hacia abajo y viendo que, insisto, en tensiones en el mercado, aunque la reunión será dentro de una semana, entonces tendremos mucha más información, pero una posición muy natural sería la de subir 25 puntos básicos, que es lo que ya está esperando el mercado, con un 75% de probabilidad, y adoptar un tono cauto y calmar a los inversores. No parece complicado conceptualmente. Mucho más difícil para mí es la papeleta del Banco Central Europeo, que tiene la reunión inmediatamente, que no da tiempo al mercado a digerir todas las noticias, que se encuentra con el dilema de haber prometido al mercado que iba a subir 50 puntos básicos cuando hizo esto excepcional en febrero, de decir, aquí tenéis 50 y además ya os adelanto que en marzo vienen otros 50, y encontrarse con una situación que ha cambiado de una manera significativa. Aunque no ha ocurrido en Estados Unidos, hay mucho nerviosismo en el mercado. El peso de los bancos en los índices europeos es mayor que en los índices norteamericanos, sobre todo en España, y un tono demasiado agresivo, una actitud demasiado agresiva que mostrara que no ha sido capaz de tener en cuenta cómo el mercado ha cambiado en este par de semanas, podría hacer mucho daño a las bolsas pasado mañana, perdón. González, Víctor. Bueno, yo quería aclarar que no me habré explicado bien. No soy partidario de aumentar la regulación, soy partidario de que se aplique. O sea, ¿cómo es posible que, cualquiera que conozca el sector bancario sabe que hay regulación, y por supuesto en Estados Unidos, sobre concentración de riesgo, y aquí tenemos un banco cuyos clientes, casi todos, son empresarios de Silicon Valley o de empresas de tecnología, de startups? Todo su dinero lo tienen ahí porque el propio banco les obligaba a tenerlo a cambio de financiarles, y los créditos del banco en su gran mayoría son a esos mismos clientes. Más que nada, parece más un banco coreano de la época de la crisis aquella en que había tal lío entre los bancos y las empresas que todo cayó a la vez, que un banco norteamericano. O sea, eso lo primero, la regulación, antes que aumentarla, lo mejor lo que hay que hacer es aplicarla. Esto habrá que investigarlo, supongo que lo investigará en Norteamérica, porque este banco tenía esa concentración de riesgos tan brutal en un tipo de empresarios, en un tipo de sector y en un tipo de empresas. Respecto a los bonos, pues también es bueno mirarlo, pero hay que reconocer, estoy de acuerdo, que ahí podrían haber hecho sin duda, pues como hemos hecho mucho con nuestros clientes, que es ante la situación que había anteriormente, esa burbuja de los bonos, pues sacarles de esos plazos largos que iban a ser los que iban a caer si empezaban a subir la inflación y por lo tanto los tipos de interés. Pero no deja de ser bonos del Estado, o sea que ahí realmente tampoco han hecho algo, digamos, tan grave como lo otro. Pero sí, evidentemente eso habrá que arreglarlo. Yendo a tu pregunta, ¿se ha acabado? Pues yo creo que no lo saben ni ellos. Es decir, que todo dependerá de si hay algún otro banco similar o no similar, va a depender de si cae otro.
así de sencillo. Entonces, esto no lo sabemos. Yo creo que hay que tomar ciertas precauciones. Yo creo que no podemos tomarnos esto. Hay que tomar dos precauciones. La primera, hay que tomar precauciones frente a la propia Reserva Federal, que de alguna manera estar seguros de que ha oído el mensaje, que ha escuchado el mensaje, que se ha dado cuenta de que tiene entre manos un posible bank run, una posible huida de los bancos. Posible, no que vaya a ocurrir, pero que eso está ahí, que no quiera verlo. Entonces, eso no sabemos si han, digamos, escuchado bien el mensaje. Han tomado algunas medidas que están bien, pero, digamos, el meollo del asunto no creo, o de momento no está tan claro que lo hayan pillado, ¿no? Han puesto, digamos, una buena venda. No sé si están curando la herida. Esto es el primer motivo porque en las carteras hay que tenerlo en cuenta. Y yo no soy catastrofista, ya lo sabes, José Antonio, al revés, odio la gente que trata de buscar clientes y seguidores metiéndoles miedo. Pero en una situación como esta hay que tomar determinadas medidas de prudencia en las inversiones. Y en segundo lugar, tenemos que, estoy de acuerdo ahí con Francisco, es decir, lo tiene relativamente fácil. Lo que tiene que hacer es en la próxima reunión de subir algo, subir un 0,25 para que tampoco parezca que está muy asustado, y aquí sí que va a ser clave el famoso mensaje. Es decir, el mensaje que lance, el lenguaje de ese mensaje va a ser vital. Si dice, voy a subir un 0,25% los tipos de interés, y hace como cuando fue al Congreso, y no se preocupen, que a pocas que me preocupe, o lo subo otro 0,50% en una reunión, o un 0,75% o un 1%, estoy exagerando para que se entienda lo del mensaje, entonces tendremos un problema muy serio. Si en ese mensaje dice, los voy a subir, porque creo que tengo que acabar esta fase, y luego me voy a tomar algún tipo de pausa para ver, pues lo que estamos diciendo, estamos en otra pantalla. No me gusta esta expresión que se utiliza mucho ahora, pero es bastante gráfica. Es que no estamos en la misma situación que estábamos hace una semana o dos. Es otra situación a todos los efectos. Y por lo tanto voy a tomarme un tiempo, nos vamos a tomar un tiempo para analizar esta situación. Si hace eso, podría evitar el problema, porque, y con esto acabo, no olvidemos, se mencionaba antes y con razón, pero primero, que no soy el único banco que tiene deuda, y que si los bonos han caído es porque han subido los tipos de interés. Es decir, si tú consigues lo que está pasando, y eso que no ha dicho nada, pero el mercado lo ha visto, si tú consigues que bajen los tipos de interés en el mercado de bonos y suban los precios, las posibilidades de que los bancos que tengan que vender deuda para hacer frente a necesidades, a salida de dinero, que esas pérdidas sean menores y que cuando se materializan sean mejores, aumentan. Por lo tanto, esto es el típico caso de estrés financiero, de tensión. Si tú consigues que baje la tensión, el impacto que pueda tener sobre las cuentas resultados de los bancos que tengan que tirar de la cartera de deuda, especialmente los más listos, que tendrán plazos efectivamente bien diversificados. Y bueno, cuidado, también hay cuidado, porque es que, ¿cómo ibas a diversificar? Lo de cubrirse, sí, pero ¿cómo ibas a diversificar si se ha invertido la curva y está más alto el 2 años y el 1 año que el 10? Es decir, que tener letras del Tesoro o tener bonos a 2 años, que es una política muy razonable en un banco, ahora mismo, si las compraron hace 1 año o 6 meses, también estarían perdiendo dinero. Hay que bajar esa tensión. Y lo que tiene que hacer Powell es mandar un mensaje de que se va a desinvertir la curva, no porque suba a largo plazo, sino porque baje el corto, y que sí, si los bancos tienen que vender bonos, no incurran en grandes pérdidas, porque si no lo que hacemos es un doble efecto negativo. La gente saca dinero, y como yo tengo que vender mis bonos para pagar ese dinero... Pero, Víctor, deshacer esa curva es decir que los tipos de interés van a bajar o que la pausa de pivote llega, ¿no? Es decir, Powell, ¿cómo lo puede hacer de otra manera? No ha dicho todavía nada y ya está ocurriendo. Si dijera que toma una pausa, lo siguiente que tendremos es una nueva bajada de los tipos de interés del mercado. El mercado se anticipa a lo que hacen las instituciones. Es decir, lo que estás proponiendo es que Powell la semana que viene anuncie la pausa. No, lo que estoy diciendo es que suba los tipos de interés un 0,25% y mande un mensaje de que sí, de la pausa, de que está dispuesto a tomarse una pausa y analizar la situación, creo que no tiene nada de malo, o que incluso no lo suba y diga que se va a tomar una pausa. Una de las dos, no creo que sea la segunda, porque bueno, todavía la inflación es relativamente alta y querrá mandar mensaje en los dos sentidos. Es decir, yo lo que quiero es seguir luchando contra la inflación, pero sin romper la cuerda. Aplicar demasiado. Guillermo, ¿lo ves así también? Guillermo y también Francisco luego. Yo, por mí mucho,
En general sí, pero bueno, hay que a intentar poner solo 3 ideas sobre la mesa de conclusión. No hay crisis bancaria, no la hay. Hay un problema en 2 bancos en Estados Unidos, uno especialmente notable, que es el Silicon Valley Bank, muy concentrado en tipo de clientela y en zona de influencia, pero eso no se debe considerar un foco para una crisis. Eso para empezar. Lo segundo, los bancos centrales efectivamente tienen que transmitir seguridad y confianza. Y los datos de inflación hoy al menos ayudan a facilitarles un poquito el camino, a temperar las alzas de tipos en magnitud y en velocidad lo que nos queda de año o los próximos trimestres, y ello ayudará a estabilizar el sector y, por supuesto, los mercados de acciones en general. Y finalmente, no creo que por lo que está sucediendo haya que variar el enfoque de inversión en mercado. Quizá diversificar más crédito financiero, ¿no? Que este año pues está muy en auge. Esta mañana a primera hora nos ofrecían Credit Suisse a 3 años con una crisis superior al 9%. No está mal, ¿eh? Credit Suisse, con todos sus problemas, pero sigue siendo investment grade. La inversión creo que pasará a ser high yield probablemente en algún mes. Pero bueno, yo creo que no hay que modificar esa visión de mercado, ese asset allocation. Hay que, pues, nuestra visión dentro de Capital, tener mucha renta fija a corto, pero renta fija de calidad, bonos soberanos, especialmente americanos, y por supuesto, infraponderar todavía la bolsa y sobreponderar alternativos líquidos e ilíquidos. Y con eso vive bastante tranquilo y se pasan este tipo de eventos que siempre pueden suceder con muchísima más tranquilidad. Quintana, para terminar, ¿cómo lo ves lo que decía Álvaro González, de ese movimiento de al menos anunciar la pausa? No, yo había comentado antes mi posición. Yo creo que no es necesario y que un anuncio de ese estilo tampoco. Álvaro González ha dicho que no cree que sea lo que vaya a ocurrir. Simplemente ha dicho que lo considera y su escenario central estoy de acuerdo con él. Es un anuncio de subida de 25 puntos básicos. Es más, yo creo que podría, con la información que tenemos ahora, si no se produce ninguna nueva noticia, en el sentido que salten nuevos bancos que se encuentren en situaciones similares al que hemos visto en Silicon Valley, un anuncio de que se pone en pausa las subidas, cuando el mercado está esperando, está cómodo, está conforme con una subida de 25 puntos básicos, ya ha hecho el ajuste respecto a la expectativa de hace un par de días, que era de 50 puntos básicos, darle la noticia, digamos, un extra de financiación barata que no esperaba, puede resultar contraproducente. Se puede leer como que saben estos amigos de la Reserva Federal, que tienen acceso directo a los balances de todos los bancos de Estados Unidos, que saben ellos para decidir que es necesario ahora parar, cuando todos estábamos más o menos de acuerdo y conformes con una subida de 25 puntos básicos, ¿no? Entonces, para mí, no creo que sea lo que va a ocurrir la semana que viene. Para mí, el titular de esta jornada es que en un contexto en el que estamos en proceso de digestión de una crisis que en principio no debería ser el inicio de ningún periodo de corrección, ni una nueva, no debería ser el desencadenante de una crisis larga y duradera y generalizada, pues este dato de inflación no supone un obstáculo para los planes que tenía la Reserva Federal, que son: voy a terminar de ajustar el mercado, voy a seguir subiendo poquito a poquito mientras me aseguro de que la inflación sigue el camino que todos esperamos que siga, y este dato de inflación pues no ha supuesto un obstáculo, no ha habido un repunte, ha venido en línea con lo esperado, el detalle tampoco esconde ninguna sorpresa desagradable, entonces la Reserva Federal puede seguir con su ruta, si acaso con una breve parada en la forma de un mensaje cauto, ¿no? Un mensaje tranquilizador, no en la forma de una pausa en los tipos de interés. Francisco, Guillermo, Víctor, muchas gracias por acompañarnos en este especial sobre el dato de inflación en Estados Unidos. Buenas tardes, buena tarde y buen negocio a los tres. Muchas gracias, un placer. Igualmente, saludos a todos.